Dejadme que recabe la opinión de Íñigo Errejón, que es secretario de Política de Podemos. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Le parece a usted una buena noticia o adecuado que Manuela Carmena rectifique esa web para desmentir a los medios? Bueno, yo no sé si rectifica, supongo que ha escuchado comentarios de diferentes sectores de la sociedad civil y también de los periodistas, y yo no comparto que sea una web para rectificar a los medios. Creo que es una web que publica de fuentes primarias la información o la versión del ayuntamiento, y luego los medios podrán seguir diciendo con completa libertad lo que consideren sobre esas informaciones o sobre lo que está sucediendo con el Ayuntamiento de Madrid. A mí me parece que más voces, en una discusión abierta como es la esfera pública, que haya más voces, que haya más fuentes, nunca es un atentado contra la libertad de expresión. Es más bien al revés, es la posibilidad de que haya más fuentes sin limitar a ninguna. ¿A usted le parece una fórmula que podría ser extrapolable a otros sitios e incluso a nivel nacional si ustedes llegaran al gobierno? Bueno, no lo sé, es una fórmula que existe con algunas diferencias, pero que existe en la Comisión Europea, que la propia Comisión Europea ha puesto en práctica desde hace tiempo, y yo creo que hay que ver cómo se concreta técnicamente en cada caso. De cualquier manera, parece que es obvio que diferentes instituciones, y en particular los ayuntamientos de las principales ciudades de España, ganados por el cambio político, han entendido que los ciudadanos están reclamando que las instituciones estén a su servicio, pero también que tengan las paredes de cristal, que se les vea las cosas, que tengan mayor facilidad de acceso y que no rindan cuentas solo en las urnas, sino en el día a día. Todo lo que sea avanzar en ese sentido y ofrecer más información, a nosotros nos parece que está bien. Hace 3 días presentamos la propuesta de ley de cuentas claras con 6 parlamentarios de 6 parlamentos autonómicos diferentes, 6 parlamentarios de Podemos, que proponían que igual que un ciudadano se puede meter en la cuenta de su banco y ver cuánto se gasta y a qué se destina, lo puede hacer así con las administraciones públicas que financia. Creo que hay un consenso de avanzar hacia mayor transparencia. Tenemos que irnos poniendo de acuerdo en cómo se concreta eso, pero ese consenso y ese rumbo a mí me parece que es una cosa buena, y no pueden hablarnos de libertad de expresión o de pluralismo quienes han convertido la televisión de los madrileños desde hace mucho tiempo en el boletín oficial de un partido político, y por tanto la han arruinado y han hecho caer drásticamente su audiencia. Íñigo, también suscribe usted las palabras que pronunció, creo que su compañera Bañón, que va en las listas, que estaba en el acto de ayer de presentación de las listas, del que ahora hablaremos, sobre los medios de comunicación, diciendo que hay que liberar a los medios de sus estructuras de propiedad para que el discurso sea real y no impuesto por las grandes corporaciones. ¿Usted apoya esto? Bueno, nosotros lo que apoyamos es que, por una parte, los medios de comunicación públicos no pueden ser gubernamentales, y eso se hace fundamentalmente con consejos de informativos que estén nutridos por los propios periodistas, que aseguren un criterio profesional que no depende del jefe político puesto en cada caso. Eso con respecto a los públicos. Y con respecto a los privados, creo que avanzar en condiciones de menos precariedad, de menos subcontratas, de más facilidad para desarrollar su trabajo, posibilita que todos los trabajadores en cualquier medio de comunicación pueden hacer en condiciones más dignas y más libre su trabajo, claro. Pero desde el poder político, mejorar esas condiciones desde el poder político. Bueno, las condiciones de trabajo de todos los trabajadores se regulan mediante leyes que regulan el mercado de trabajo, y en este caso todas las que facilitan que haya menos precariedad facilitan que los trabajadores sean más libres, estén más seguros en su puesto de trabajo. Eso es particularmente importante cuando estamos hablando de los medios, en los que necesitamos la mayor cota de independencia posible. En todo caso, el problema fundamental, me parece, es desgubernamentalizar los medios públicos para que sean medios de todos los ciudadanos que los financian y no del partido en concreto que los gobierna. Sí, pero por zanjar ya este tema, entonces ustedes intervendrían de alguna forma en los medios privados para cambiar las condiciones de los periodistas. No, hay una legislación que ya existe, que se cumple la legislación laboral. Lo único es que la legislación claro, pero el gobierno... laboral, pero Íñigo, el gobierno central puede cambiar la ley, por eso se lo pregunto, si ustedes cambiarían las leyes de tal forma que el poder político tuviera capacidad para intervenir directamente en un medio de comunicación privado. No, ninguna intervención en los medios de comunicación privados. Para los periodistas y para el resto de los trabajadores hay que avanzar en una legislación laboral que no beneficie el despido, sino que beneficie el contrato estable, que no beneficie la precariedad o las formas de falso autónomo, pero eso para los periodistas y para cualquier otro sector de trabajadores. Ninguna intervención en los medios, regulación laboral que asegure los derechos laborales y empleos dignos y estables, que es la mejor forma de que los trabajadores tengan independencia y se guíen por su criterio profesional. Vamos a comentar una noticia que
hemos conocido esta mañana, y es que parece ser que hay un acuerdo cerrado entre Iniciativa per Catalunya y Podemos para ir juntos a las elecciones generales y compartir el mismo grupo parlamentario. Tengo dos preguntas a este respecto. La primera, esto se circunscribe de momento solo a Cataluña. ¿No significa que ustedes estén dando pasos hacia Izquierda Unida o Ahora en Común? Este es un acuerdo catalán. En Cataluña se está construyendo una candidatura para el 27 de septiembre. Nos parece que las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña van a ser unas elecciones atípicas. No van a ser tanto unas elecciones de partidos como de bloques. Hay ya un bloque independentista que encabeza el señor Mas, aunque se ponga el cuarto en la lista. Hay ya un bloque para que nada cambie, un bloque que dice permanentemente que no a todo, que es el del Partido Popular, el de Ciudadanos, y queremos crear un frente social, un bloque que ponga los derechos sociales, la igualdad de los servicios públicos en primera línea. Se están dando pasos catalanes para la conformación de esta candidatura. Y el acuerdo al que hemos llegado nosotros es, una vez que esta candidatura esté construida, que este espacio esté construido para las elecciones al Parlamento de Cataluña, queremos que tenga un reflejo en las elecciones al Congreso de los Diputados, con un nombre que sería Podemos -- el nombre de ese espacio de acumulación de fuerza social en Cataluña, incluso con grupo parlamentario propio catalán. Esto es nuestra respuesta, bueno, pues a la diversidad y a la pluralidad de territorios en España, ¿no? Que entendemos que es un país plurinacional y hay que ser flexible en los acuerdos. Pero eso no significa un tipo de acuerdo o de frente de izquierdas como el que quieren, creo, los adversarios de Podemos. Significa hacer en territorios diferentes y escenarios diferentes acuerdos diferentes. Íñigo, después de haber visto el tuit del núcleo irradiador, hemos leído la pregunta del referéndum que se va a trasladar a las bases, y yo la verdad es que me preguntaba si la ha redactado usted, porque no entiendo por qué se hacen tan poco comprensibles las preguntas del referéndum. No es mía, es una pregunta colectiva que se traslada a todos los inscritos para que decidan, y ahí queríamos ser muy claros. Por eso igual es un poco más larga, pasó ya, lo comentamos ya en el referéndum griego. Cuando hay mucho en juego hay necesidad como de dejar muy claro qué es lo que se está decidiendo, y eso a veces añade una línea más. Lo que se está diciendo es: Podemos es el instrumento de cambio, es la herramienta, el articulador de cambio político, de la posibilidad de una nueva mayoría para las próximas elecciones generales, pero queremos solicitar un permiso para territorio a territorio llegar a acuerdos con fuerzas del cambio diversas que nos permitan sumar para esas elecciones generales. Ya le digo yo que muy clara no es. A ver, otra pregunta que me suscita el acuerdo con Iniciativa per Catalunya. Un par de lecturas, eso sí, lo reconozco. Eso debe ser. Ese acuerdo que han hecho ustedes con Iniciativa per Catalunya es el germen para que ustedes incluyan en su programa electoral para las elecciones generales el derecho a decidir, no sé si en general o explícitamente de Cataluña. Eso es un compromiso público que nosotros siempre hemos tenido y siempre hemos defendido. Nos parece que España es un país plurinacional. Queremos construir un proyecto de país donde quepa todo el mundo, pero el pegamento tiene que ser la seducción, y la seducción implica siempre que otros te pueden decir que no, es decir, que pueden decidir qué tipo de encaje tienen con el resto del país. Nosotros queremos que se queden, y además me parece que este tono y esta propuesta política ayuda a que se queden y ayuda a desactivar la dinámica soberanista de Mas, o que dice soberanista de Mas, pero en todo caso es su decisión, lo reconocemos como un derecho democrático. Bueno, enseguida me cuenta cómo piensa seducir a los críticos con las primarias de su partido, pero antes, Lorena Baeza, cuéntanos cómo fue ese acto de ayer, esa presentación del equipo Pablo Iglesias. Que dicen que tiene el espíritu de Podemos. Equipo Pablo Iglesias, es la lista oficial de Podemos a las primarias, la lista del líder de la formación que ya ha presentado a todos sus integrantes. Arropado por sus miembros más cercanos, la mayoría forman parte de la ejecutiva. Pablo Iglesias presentó su lista insistiendo desde el primer momento en ese mensaje de que se acerca el momento, que Podemos nació para ganar las elecciones generales y que están en la recta final. Bueno, ahora estamos conociendo novedades sobre ese proceso de cómo se haría. Bueno, el acto de presentación llega en medio de todas las críticas por cómo se ha planteado el proceso de primarias, un proceso que se encargó de defender ayer el propio Pablo Iglesias. Nos lanzamos a un proceso de construcción organizativa que fue enormemente difícil, siempre desde la mayor participación. Nosotros inventamos algo de lo que estamos orgullosos. Nosotros planteamos que las primarias tenían que ser abiertas, que cualquier ciudadano podía participar en las primarias de Podemos y que cualquier ciudadano podía ser candidato, y estamos orgullosos de haber aportado eso como algo que de nuevo empieza a formar parte de la cultura política de nuestro país.
Sin embargo, no han sido pocas las críticas a esas primarias por lastrar, dicen los detractores, la pluralidad y la participación. En cualquier caso, son 9 las listas que se presentan finalmente, aunque no hay ninguna duda de que la de Iglesias es la que parte como favorita. Son en total 65 nombres, entre los que están prácticamente toda la dirección. Íñigo Errejón, al que estábamos escuchando ahora, Rafa Mayoral, Sergio Pascual e Irene Montero, que defendió también la lista de la que forma parte. Es la número 3. Nosotros creemos que no somos una lista, creemos que somos un equipo y todo el proceso de configuración de esta candidatura tiene eso como una de las banderas fundamentales. Somos un equipo, creemos que la política es una tarea colectiva. Bueno, y además de estas caras más conocidas, hay también algunos nombres y fichajes nuevos, entre ellos la excandidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, por cierto, que es la número 10, la única entre los 10 primeros puestos que no forma parte de la ejecutiva de Podemos. Dijo que el motor del cambio está en la formación en Podemos y que ella está orgullosa de formar parte de ese proyecto. Esa ola de ilusión, de alegría, de saberse capaces de ganar, merece incorporarse gota a gota. Y seguramente yo sea una gota muy poco importante, pero estoy orgullosa de que se quiera contar conmigo en este proceso. Como ella, muchos de los integrantes de la lista Equipo Pablo Iglesias se fueron levantando para explicar las razones que les habían llevado a integrarse en este proyecto. Uno de los fichajes más llamativos es el del exvocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, número 12 de la lista. Su razón para meterse en todo esto la explicó así. La mejor forma de acabar con este estado de sufrimiento y de empobrecimiento y de corrupción es ganar las elecciones generales. Y para ganar las elecciones generales, el mejor instrumento con estos objetivos es Podemos. Y uno de los últimos en hablar fue el secretario de Política de Podemos y también candidato de la lista, el número 2, Íñigo Errejón, que estamos escuchando ahora en directo, defendió que estamos ante un momento histórico en el que mucha gente vuelve a tener ilusión en la política. Las próximas elecciones son unas elecciones de disyuntiva histórica y por tanto nosotros no concurrimos con una lista para adelantar a un partido o para quedar por delante de un partido de otro. No hay una competición entre partidos, lo que hay es una competición entre proyectos históricos en un momento absolutamente decisivo. Bueno, en total, como decimos, son 9 las listas que se presentan a esas primarias de Podemos y participarán 370.000 simpatizantes que se encargarán de votar a una de ellas. El periodo de votación empieza hoy, ha empezado hoy, empieza hoy hasta el 22 de julio. Los resultados se conocerán el día 24, Cris. Íñigo, a toro pasado y una vez escuchadas las críticas internas, ¿cree usted que se podrían haber organizado de otra manera las primarias? Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Es verdad que nosotros decidimos acelerar los plazos para que a nadie le cupiera ninguna duda de que adelantara cuando adelantara o pusiera cuando pusiera las elecciones generales, en un jueguecito, en mi opinión, irresponsable con unas elecciones por motivos partidistas, las pusiera cuando las pusiera, ahí va a estar una lista de Podemos con capacidad de ganarlas, con capacidad de enfrentar el momento más decisivo de los últimos años, en el que, como decía en ese vídeo que habéis puesto, no se juega una competición entre partidos, sino si va a ser la mayor parte de la gente empobrecida durante estos años o los enriquecidos durante estos años quienes van a gobernar el nuevo acuerdo de país al que vamos a tener que llegar toda vez que el acuerdo anterior sea roto. Yo creo que es verdad que hemos hecho las cosas deprisa, pero no solo ahora. Hemos hecho las cosas deprisa prácticamente desde que nacimos. Hemos nacido corriendo y abrochándonos atándonos los cordones al mismo tiempo. Y eso hace que no siempre se hagan todas las cosas bien. Y con todo, creo que prevalece no solo la participación, que todo el mundo va a poder decidir, sino la importancia del momento histórico. Creo que ayer se vivía y se podía tocar que estábamos ante un momento que podía ser decisivo y que ahora podía ser el momento. Escuchábamos a Iglesias ayer decir que en las listas hay sitio para nuevos actores. Yo no sé si el manifiesto de representantes del mundo de la cultura que hemos conocido en los últimos días les han hecho cambiar a ustedes de idea o se mantienen firmes y está usted en condiciones de garantizar que no habrá confluencia con Izquierda Unida o con Ahora en Común para las elecciones. ¿No habrá confluencia o no se sabe?
hemos visto en esta última semana un fenómeno curioso, por el cual algunos de los más conocidos y públicos detractores de Podemos han puesto toda la carne posible en el asador para decir hay que hacer un frente en el que se junten las personas que ya sean de izquierdas y los partidos grandes y pequeñitos que sean de izquierdas para ir juntos a las generales. Muy bien, si eso es lo que quieren los detractores de Podemos, podría dar una pista de por dónde no hay que ir. La importancia del momento que tenemos ante nosotros es tal que no se trata de aglutinar a la gente que ya se haya sentido de izquierdas, que eso no es lo importante, sino a una mayoría nueva que quiera recuperar la democracia y las instituciones que en estos años, aunque votábamos todos, las han secuestrado una minoría que conseguían que funcionaran siempre a su servicio. Para eso hay que dar pasos mucho más ambiciosos que juntar solo a los que comparten las mismas etiquetas. Va a haber acuerdos por territorios, falta en las listas gente de la sociedad civil, alguna como la que ya llevamos, de jueces, de profesionales, de periodistas, de activistas, falta gente en las listas, faltan acuerdos en territorios, sobre todo en las naciones del Estado español, en las naciones periféricas, pero no va a haber un acuerdo de los que piensan igual, no es tan sencillo, somos más ambiciosos que eso. Pero hay que tender la mano a mucha gente que no piensa igual y que sin embargo quiere cambio. Pero igual sí que han sorprendido en los últimos días las formas, o sea, el hablar de chantaje o cómo se referían ustedes o Pablo Iglesias a la gente de Izquierda Unida. ¿Usted comparte ese tono o cómo lo justifica, si es que lo comparte? Tenemos mucho respeto por toda la gente que durante estos años ha estado denunciando y enfrentando algunas de las políticas de saqueo y de empobrecimiento, pero no compartimos estrategias y exigimos coherencia. Cuando nacimos con la crítica de algunos que decían eso de la unidad popular, de juntar a la gente sencilla para construir una mayoría, eso no sirve para nada. Lo que hay que juntar es a los convencidos que se emocionan con las mismas banderas y con las mismas etiquetas ideológicas. Y dijimos, con enorme respeto por muchos de los compañeros que creen eso, para nosotros no es el camino. Vamos a emprender otro camino y estamos siendo coherentes con el mandato que recibiéramos el otoño pasado en Vista Alegre, mirar a las elecciones generales e intentar construir una mayoría transversal de gentes que votaron a los unos y a los otros y que hoy quieren que haya cambio político en España protagonizado por la gente sencilla, por la gente común. Esa es nuestra hoja de ruta y vamos a ser coherentes con ella si la gente lo sigue validando en los procesos participativos, en este caso en las primarias de Podemos. 3 preguntas muy rápidas. Después de haber visto cómo le ha ido a Tsipras, ¿siguen pensando ustedes que es posible desde Podemos enfrentarse a Angela Merkel? Es una situación muy dura la de Grecia y la intransigencia de una parte de los líderes europeos le está haciendo un posible daño a Grecia. Creo que eso da armas y argumentos a los euroescépticos y por tanto no es una buena cosa para la construcción de la Unión Europea. En todo caso, Grecia es un 3% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, España un 12%. Grecia necesita para financiarse de aquellos que querían tumbar al gobierno de Tsipras y España se financia en los mercados internacionales. En España hay margen para una política valiente que defienda a su gente. Tal vez precisamente porque en España hay margen, ha habido algunos que han querido ser especialmente crueles con Grecia, como si a través de Grecia quisiera lanzar un mensaje. Y me parece que con todo, la gente cuando se abran las urnas en España va a decir que es hora de que el gobierno esté a favor de la gente que se ha apretado el cinturón durante estos años. ¿Le parece inquietante, como si les ocurre al Ministerio del Interior o a Pedro Sánchez, que el gobierno de Navarra deje en manos de Bildu la Consejería de Interior? Creo que en Navarra ha habido un pacto entre partidos políticos legales, pero si alguien cree que alguno de esos partidos no debería ser legal, tiene que acudir a las administraciones o a las instituciones de justicia y serán ellas las que determinen o las que dictaminen. Ya lo han hecho. En nuestro caso lo que hemos hecho ha sido no formar parte del gobierno, pero favorecer que haya cambio político para sacar a quienes habían saqueado, por ejemplo, la Caja de Ahorros de Navarra y para favorecer un gobierno que ha triplicado o que tiene entre sus planes triplicar el gasto social. No formamos parte, pero hemos creído que un gobierno con un compromiso inequívoco por la paz, por los derechos humanos, la condena de la violencia y la defensa de los más desfavorecidos merecía un apoyo de investidura. En España hay partidos políticos que si los tribunales no dicen lo contrario son legales y si son legales tienen derecho a jugar en el juego político, salvo que alguien decida que no lo es así, pero eso no lo decide el gobierno, lo deciden los tribunales. Y la última pregunta, no sé si ha podido ver la portada del diario ABC, independentistas y extrema izquierda urden un plan para derrocar al rey y hablan explícitamente de miembros de Podemos en Cataluña. ¿Usted tiene conocimiento o tendría ganas de derrocar al rey? Tendría ganas de urdir, porque me parece que es estos verbos que sacan en portada los medios que intentan meter miedo a la gente, porque en vez de decir, por ejemplo, están acordando, dicen urdir un plan, que es una cosa que suena así como peligrosa. ¿Qué será esto de urdir un plan? No, me parece que en España puede que haya gente que tenga voluntad de que al jefe de Estado se le exija
se le elija en las urnas, porque salvo en los regímenes venidos del medievo, las autoridades en los países democráticos salen de las urnas, y eso no es malo, ni implica una falta de respeto a nadie, ni es ningún plan peligroso para derrocar, es una voluntad democrática, pero no tengo conocimiento de este concreto que cuenta el ABC. Veremos a ver si se queda en otra de esas portadas imaginativas. ¿Pero llevarán en el programa el hecho de que haya un referéndum para elegir al jefe del Estado o no? Lo hemos dicho siempre y es algo que nosotros querríamos que sucediera. De hecho, algunos miembros de Podemos han dicho alguna vez, yo creo que si se presenta el jefe de Estado actual es posible que lo gane, pero nos gustaría que le diera la oportunidad a los ciudadanos de votarle sí o no. Ahora bien, siempre hemos dicho que en un país con 1/3 de la población en riesgo de pobreza, o en un país que es inflexible con las familias para echarles de sus casas, pero que al mismo tiempo le perdona tanto dinero a los banqueros rescatados, nosotros tenemos otras prioridades. Eso no es esconder la postura, nuestra postura es nítida. Queremos que las autoridades se elijan en las urnas, pero también decimos que hay prioridades y que la prioridad es rescatar a la gente o ayudar a la gente que en realidad ha mantenido este país a flote en los años más duros. Íñigo Errejón, gracias por haber estado con nosotros en Al Rojo Vivo. Hasta luego. Muchas gracias, un saludo. Adiós.